Entonces, el día de hoy vamos a aprender cómo hacer una interacción utilizando unos parches que se llama Audio Analyzer. ¿Y por qué vamos a tocar este tema? Ya hice un juego antes con este parche para poder hacer una interacción, pero en este caso vamos a verlo un poco más corto y más rápido. Lo estoy tocando porque la idea de lo que tenemos que hacer es que vamos a crear un curso para poder tener la certificación de Spark AR Studio. Este curso pues va a tener, digamos que va a estar muy enfocado en todo lo que se ve en el examen. Pero antes vamos a hacer estos tutoriales para ir conociendo un poco más de Spark y porque la importancia, digamos, también en qué nos puede servir este tipo de programación con el Audio Analyzer. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles, voy a reiniciar acá. En este caso nos damos cuenta que el bombillo está apagado y que él se mueve de vez en cuando la turbina. Pero si yo hago este sonido, tengan cuidado si tiene el volumen alto, voy a silbar. Esto para hacer una estructura completa, demostrar qué posibilidades tiene el Audio Analyzer, que en este caso es demostrar cómo la turbina le está dando energía al bombillo y para que las personas tengan el conocimiento que ya hoy en día más del 29% de la energía es energía renovable, que es energía limpia. Y para esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a comenzar primero abriendo un nuevo archivo. Entonces voy a dar acá a pausar, voy a ir acá a la izquierda. Vamos a darle a abrir un nuevo archivo de Spark. Entonces le voy a colocar nuevo efecto. En este caso voy a utilizar una plantilla que se llama Word Object, que en este momento ustedes no la ven, pero siempre que ustedes abren Spark AR Studio les va a aparecer así como aparece aquí en la parte superior. Aquí arriba en la parte del título dice Word Object. Eso es porque vamos a experimentar una forma un poco diferente de cómo utilizamos el Audio Analyzer. Y si se dan cuenta, pues en este caso tengo los audífonos porque para cuando utilicemos este tipo de programación necesitamos de unos audífonos ya que vamos a utilizar el micrófono del computador y ya que esta programación lo que es utilizar el micrófono del celular, que en este caso solo va a funcionar mientras estemos grabando. Eso quiere decir que en el filtro o en el efecto cuando estemos probando el celular solo nos va a funcionar el reconocimiento del micrófono y para poder tener esas frecuencias solo en el momento que empezamos a grabar. Antes de grabar no funciona lo que es en sí digamos el micrófono para utilizarlo en el filtro. Lo primero que voy a hacer es descargar dos cosas para ver como lo básico de cómo se estructura, que va a ser la turbina, otro que es el corazón y otro que es el piso. Entonces vamos a ir aquí en la parte izquierda inferior donde dice Air Library y ahí le vamos a dar clic para abrir esta ventanita. Aquí van a colocar el nombre de Wind Turbine, que es la turbina. Y vamos a buscar una de esas turbinas, que creo que es esta. Vamos a ver. Le vamos a dar importar. Si se dan cuenta también, aquí me está pidiendo, a ustedes posiblemente no les va a salir estas, digamos, estas ventanitas, porque me está diciendo que tengo un archivo de Spark ya abierto que se llama turbina rastreo, que es la que vimos al inicio. Y encontramos otra que es la de Word Object, que es la que acabo de abrir. Entonces yo lo voy a seleccionar en la que necesito, que en este caso es Word Object, que es mi plantilla en la que estoy trabajando. Él me rebotó automáticamente aquí a Sketchfab porque a veces si ustedes no se han logueado o no han creado una cuenta en Sketchfab, les va a pedir primero que se logueen o a veces les va a pedir este permiso para que puedan utilizar esta biblioteca gratuita en Spark AR Studio. En este caso ya está listo, nos devolvemos y ya le damos a importar Word Object y él empieza a descargarlo. Ya dice que está importado. Ahora vamos a buscar otro que se llama Heart Light. Vamos a ver si así nos aparece nomás. Colocar Light Bulb. A ver. Entonces la idea es que nos aparezca este que estamos viendo acá, que se llama Hair Light Bulb Sketch. Le voy a dar clic y lo vaya a importar en este caso en Word Object, que es la plantilla que estamos utilizando. Si no tiene ninguna abierta otra ventana, pues automáticamente lo descarga al trabajo que ustedes tengan ahí. Y por último vamos a buscar un piso, solo como por tener ahí uno que volando el objeto, que puede ser cualquiera de estos. Le voy a colocar Floor Low Poly, que en este caso es para buscar un piso que no tenga mucho peso.
Entonces ustedes pueden descargar el que ustedes deseen, digamos, este que son como unas piedritas. Lo recomendable es que aquí, digamos, dice vértices, tiene 2248, pero yo estaba manejando más o menos unas de 400 o más bajitas, así como más o menos por el estilo, como digamos esto que es 120. Vamos a dejar este por acá. Luego que descargamos, cerramos nuestra ventana. Lo ideal es que la cierren hasta que haya terminado de descargar los modelados, porque si lo cierran antes de que no haya terminado de descargar, que en este caso digamos ya me da la información que es done, que ya descargó, y puedo cerrar. Entonces ya lo tenemos así listo, y ahora vamos a pasar a la programación. Inicialmente el World Object es este que estamos viendo acá, y esta plantilla es para utilizarlo sobre rastreos de superficie, ya que lo que vamos a hacer es que va a estar sobre una superficie, lo que la turbina, y lo vamos a ver con la cámara trasera de la parte de atrás de nuestro celular, para que cuando nosotros soplemos al frente de nuestro celular, en la parte de que estamos viendo en el celular, pues se mueva la turbina y pues digamos que haga toda la interacción. Lo primero en esta plantilla es dejar quieto este World Object. Aquí en la parte izquierda van a ir en una parte donde está la escena, hay una opción que se llama Looping and In Block, y aquí en la parte derecha, luego de que seleccionamos en la escena el Looping and In Block, aquí hay una opción que se llama Spinning y está activado. Entonces lo deshabilitamos. Vamos a ir donde dice Delete Me, que es en sí este modelado que vemos acá. Antes de borrarlo, lo que yo recomiendo es coger en la parte de nuestros assets o activos que está en la parte izquierda inferior. Dice Wind Turbine, clic mantenido, lo dejamos sobre o dentro del drag shear, de la carpetica. ¿Por qué hago por lo general esto? Para podernos ubicar. Cuando yo oprimo la tecla F, él me va a ir a ubicar esta turbina. Vamos a dejarla más pequeña. Con la parte superior hay un botón que es un cuadradito dentro de otro cuadrado, que es para el escalado. Y con el clic mantenido entre los tres ejes que se ve, que son estas tres líneas de colores, que es una roja, verde y azul. Si le damos clic mantenido, podemos bajar nuestro tamaño de nuestra turbina. Si vuelvo a tocar F, pues él vuelve a enfocar. Y dejo lo que está acá, el objeto 3D, es para poderme ubicar dónde es que está el inicio de este modelado, para que nos quede a la misma distancia. Listo, ya después de que lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es borrar el objeto de nuestra escena que se llama Delete Me. Le vamos a dar a eliminar. Y ahora lo que vamos a crear es la programación. Entonces lo primero que vamos a hacer, este editor de parche aparece abierto. Si no les aparece abierto, van a ir a la parte izquierda y donde dice Workspace van a dar en Hide Patch Editor. Entonces ahí ustedes le dan clic y él automáticamente se abre o se cierra dependiendo si ustedes lo tocan. Y listo, está así. Vamos a agregarle el piso. Entonces vamos a ir, tenemos el bombillo y el piso. Los dos vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Le damos clic mantenido, lo dejamos sobre Drag Here. Este aparece pequeñito, por aquí lo ven. Entonces el escalado de este es un poco el punto del eje donde está el objeto. Si yo lo voy a agrandar, se van a dar cuenta que él va a empezar a escalar, pero se empieza a desplazar como en la escena hacia el lado izquierdo. Esto pasa porque como es un modelado que descargamos desde la biblioteca, a veces estos modelados no vienen con el eje en el centro del objeto 3D, por lo cual dificulta trabajar con ellos. Pero igual se pueden utilizar. Entonces lo vamos a desplazar hasta dejarlo, me va alejando un poco de la vista para que lo podamos encontrar por acá. Vamos a desplazarnos hasta dejarlo más o menos a la misma distancia de la turbina, pero que queda al lado derecho, que era como el ejemplo que yo tenía. Entonces vamos a mirar acá, que más o menos alineados, más o menos de esta altura. Vamos a dejarlo por acá a la misma distancia. Y vamos a mirar la altura, que está un poquito más abajo. Y será más o menos por acá. Ahora, lo que utilizamos es el Slow Poly, que es el piso. Vamos a darle clic mantenido, lo dejamos sobre Drag Here. Si nos damos cuenta que si digamos traer el punto del eje un poco más fácil, solo es subirlo. Utilizamos el escalado y lo dejamos un poquito pequeño, que va a ser como el soporte de nuestra turbina eólica y de nuestro bombillo. Y la idea es generar simplemente como un piso, una plataforma donde se van a encontrar los dos objetos. Entonces ya los tenemos acá listos. Ustedes pueden seleccionar los tres objetos al tiempo y desplazarlos, si lo quieren, para dejarlos un poquito centrado aquí en nuestra escena. Ahora voy a bajar un poquito el piso, solo para que se vea un poco más la parte del bombillo, y listo. Ya tenemos nuestros objetos ubicados. Ahora pasamos a la programación.
Lo primero que hacemos es ir a la parte izquierda de nuestra escena. Ustedes se van a encontrar aquí en donde dice escena, dice microphone. Le damos clic mantenido, lo arrastramos a nuestro editor de parche y lo soltamos. Luego vamos a dar clic dentro de nuestro editor de parche y vamos a escribir audio y va a aparecer uno que se llama Audio Analyzer. Vamos a darle clic y le vamos a dar en agregar. Hace falta algo para que siempre funcione este reconocimiento del micrófono. Entonces, para eso hay que crear un speaker, que es un parlante. Entonces, en la parte izquierda, sobre la cámara, damos clic derecho, agregar objeto y vamos a seleccionar el que se llama speaker, que está en la parte de abajo. Este speaker, aquí en la parte derecha, en sus propiedades, encontramos una opción que dice audio. Cuando yo le doy en la parte de la flechita amarilla, le doy clic. Abajo en nuestro editor de parche ya nos aparece esta parche que se llama audio, que es realmente como la salida del parlante. Ahora lo que vamos a hacer es conectarlos. ¿Cómo se conecta? En la parte izquierda donde está el audio, en la parte de la salida de la flechita doy clic mantenido, lo arrastro y lo suelto hasta que quede la flechita de la entrada del audio analyzer. En la primera opción de nuestro audio analyzer se llama audio. Vamos a darle clic mantenido y lo vamos a conectar con la entrada del speaker. Ahora, en este momento, por es que tengo los audífonos, vamos a activar nuestro micrófono y si funciona, entonces voy a ir a la parte izquierda en nuestra escena y seleccionamos donde dice micrófono. Cuando lo selecciono, acá a la derecha, en la parte superior, hay una opción que se llama Preview y nos da la opción de Live Microphone Preview. Cuando yo lo seleccione, él me va a mandar una alerta que está avisando que tengo que tener unos audífonos o tener muteado el parlante de nuestro computador. Porque en este momento, si yo lo tengo prendido y tengo los parlantes del computador muy altos o el volumen muy alto, va a ser un retorno y pues digamos que esto puede presentar problemas. Entonces lo recomendable siempre que utilizamos Audio Analyzer es tener conectado unos audífonos a nuestro computador. Luego de que le doy continuar a nuestra alerta, automáticamente yo ya me estoy escuchando en mis audífonos el retorno, que es lo que está haciendo el programa. Pero aquí como sabemos que sí está funcionando. Entonces para esto lo que yo hago es hago clic derecho, agrego un add y voy a coger una de las frecuencias que vamos a ver aquí cuál es la que tenía antes. Yo tenía la frecuencia de la banda 4. Entonces vamos a ir a la frecuencia de banda 4 y lo conecto. Ahora, si se dan cuenta, ahora aquí en donde dice el add, veo que hay un numerito que me está dando o me está informando que está recogiendo la información del micrófono. En la parte de adelante voy a escribir grader, un parche que se llama grader. Puede ser greater o equal, que es mayor o igual. Lo conectamos. En este rango lo voy a dejar que cuando esté más de 0,35 él active un pulso. Y en este caso el pulso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se mueva esta turbina. Y para que se mueva la turbina, lo que voy a hacer es crear, entonces voy a mirar aquí cómo era que estaba el parche, es crear esta secuencia. Lo primero es crear el loop animation, que es el que va a activar el movimiento. Vamos a buscarlo. A veces él queda por ahí en alguna otra parte. Vamos a ver dónde quedó. Está por acá. Aquí está el loop animation. Cuando sea igual o mayor, en esa frecuencia del número de 0.35 se va a activar el loop animation. Adelante del loop animation voy a crear un counter, que es un contador. Este contador le vamos a colocar el número de 999, que es el máximo que deja. Conecto la parte de abajo del looped, que es la parte inferior, con el increase, y lo que va a hacer es aumentando un número progresivamente. Adelante agrego un add. Eso siempre es para poder ver el número. Ahí se da cuenta que va aumentando. Si yo hago el sonido, él va a ir aumentando progresivamente. El valor de el loop animation, que es el que decide qué tan rápido va a ser este loop, el conteo, lo vamos a dejar en 0,2. Luego agregamos un multiplicador que lo que va a hacer es aumentar este valor de 0,10 que va contando en ese momento para que acelere más rápido la turbina. Pero entonces, para que se sienta suave el movimiento de la turbina y no sea rápida, sino que tenga como una aceleración suave y desacelere suave,
utilizo un Exponential Smoothing que viene por defecto en Docetos y ahorita la vamos a modificar a 500. Ahora utilizo un pack. ¿Este pack para qué es? Porque como tal, la turbina, que en este caso es la hélice, necesitamos que solo se mueva en un eje específico. Ese eje específico vamos a averiguar cuál es. Entonces, si yo toco aquí en mi viewport, si yo toco aquí la turbina, nos damos cuenta que si yo le doy la opción de rotación y lo roto en el movimiento que yo quiero, nos damos cuenta que aquí a la derecha nos está diciendo en qué eje está moviendo, que en este caso es el eje Z. Si yo vengo acá y le dejo 0, nuevamente queda en la posición inicial, que es 0. Y acá abajo lo que voy a entender es qué es el que va a mover, que en este caso ya sé que es el Z. Entonces, aquí este pack representa siempre X, Y y Z. Las entradas que van en ese orden. En este caso va a conectar la salida de Exponential Smoothing con el último, que es el caso es el Z. Y por último, yo teniendo seleccionada esa turbina, aquí a la derecha si yo agrego al editor de parches la rotación, lo coloco acá y lo conecto, nos vamos a dar cuenta que él empezaría a moverse en este eje en específico. Entonces voy a reiniciar, voy a silbar, pues entonces tengan cuidado si el volumen está alto para ver si está funcionando esta interacción. Entonces ahí vemos, pero que se movió muy poquito. Y eso es porque en la multiplicación, por eso es que la agregué, es para poder mirar qué tanta fuerza va a tener cuando empecemos a silbar. Entonces ya le puse 70 y empezó a moverse más rápido. Ahora si yo silbo, entonces nos damos cuenta que eso. En sí, el principio es soplar, ¿sí? Si yo soplo hacia el micrófono en este momento, pues va a ser lo mismo. Pero con el silbido, ya que es esa frecuencia, pues hace que se mueva. Y por eso pasa también que cuando yo hable y coge esa frecuencia, él se mueve. Entonces ya tenemos la interacción de nuestra turbina simplemente con el audio. Ahora, lo que yo hice fue utilizar la textura de este bombillo para que de negro se fuera como prendiendo a la cantidad que yo voy, digamos, soplando. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Entonces, la parte de acá ya tenemos este editor de parche o esta programación que hicimos acá. Y en la parte superior vamos a agregar aquí un mix que nos sirve para mezclar dos texturas o dos valores que ustedes deseen, pero lo que voy a hacer primero es buscar la textura de este bombillo. Entonces, en la parte izquierda vamos a buscar donde dice Hair en nuestros assets, que son los activos, Hair Light Bulb, y voy a coger esta textura que sé que es la primera textura, que es la que estamos viendo acá. Entonces le voy a dar clic mantenido y lo voy a soltar. Antes de eso, para que no se vea este fallo que tiene este bombillo, voy a seleccionar el material, que es el que está arriba de la textura, que se llama Hair Light Bulb. Y si vamos en la parte de abajo, hay una opción que está habilitada que se llama Double Side. Si yo lo deshabilito, ya nos damos cuenta que se ve mejor la textura del bombillo. Y eso es porque nos está mostrando la textura interna y externa. En este caso, para Spark funciona mejor solo cuando muestra la textura de afuera. Ahora, lo que vamos a hacer es, él tiene aquí una opción de emisión. Si yo deshabilito la emisión, no queda siempre tan brillante, pero la necesitamos así porque necesitamos que se ponga de oscuro, se va aclarando. Entonces el metálico lo vamos a dejar un poquito todo abajo. Y ahora seguimos con el procedimiento que estábamos en el parche. Entonces tenemos en nuestro mix, ya tenemos la textura. Voy a agregar arriba en la parte un parche con clic derecho, Add. Le damos clic. Ahora este Add está en la opción de Number, en la parte de abajo está en azul, le vamos a dar clic, seleccionamos color y ahora quedó negro. Este lo conecto a la primera entrada del mix y el segundo, que es la textura, lo conecto a la segunda entrada del mix. Ahora vamos a colocar una transición. Vamos a ver cómo tenía aquí mi transición, la cual es el mismo principio de un contador, esto que tenemos acá abajo. Sabemos que esto nos funcionó para poder modificar la velocidad de nuestro turbina. Entonces voy a copiar exactamente el animation
y el looper control. Vamos a verlo acá arriba. Vamos a conectarlo con el grader Dan. La animación la podemos dejar en 1, ya no la duración, perdón, del loop animation, ya no la dejamos en 0.2, sino la dejamos en 1. Y lo que vamos a hacer es agregar al frente del counter un dividir, porque lo que vamos a buscar es que se divida en 10 para conectar este dividir con la entrada del alfa. Pero antes no quiero que pase más del número 1. Entonces vamos a dar clic derecho y vamos a agregar un parche que se llama clamp. El clamp lo que hace es que yo le digo desde qué número puede comenzar hasta qué número termina. Que en este caso va a ser de 0 a 1. Ya lo tengo así listo. Ahora el clamp, clic mantenido en su salida y lo conectamos en el alfa. Por último, nos hace falta agregar la textura de nuestro bombillo para que empiece a interactuar con esto que estamos haciendo. Entonces aquí, teniendo seleccionado el material de este bombillo, que en este caso se llama Hair Light Bulb, que está en nuestros assets, aquí en la parte superior está donde está esa textura que acabo de colocar ahí en el editor de parche. Le voy a dar clic donde está la flecha amarilla en textura y la voy a conectar con la salida del mix a la entrada de esa textura. Si yo le doy reiniciar a mi filtro en la parte izquierda donde están las flechitas que se llama Restart, vamos a ver que ahora aparece negro. Y cada vez que él va a ir subiendo se va a poner más claro. Entonces voy a dejarle el máximo. Lo podemos dejar así. Y si yo empiezo a silbar, nos damos cuenta que él se va aprendiendo hasta que llega al máximo número, que sería 1. Que en este caso él está subiendo, va en 0.5 hasta que llega el máximo valor, que es 1, que es cuando él se pone como un poquito transparente, que es hasta ahí. Entonces así es como funciona el Audio Analyzer para poder hacer interacción, de mover algún objeto. Puede ser su posición, puede ser los colores como estamos viendo acá, y ustedes pueden utilizar diferentes frecuencias, que aquí en la parte izquierda en el Audio Analyzer tenemos las bandas que van de 1 a 8. La banda 1 entre los más agudos y la banda 8 entre los más graves. Y yo lo dejé en un intermedio entre 4 y 5 porque es el sonido como más cercano tanto a la voz, pero también cuando silbo en esas frecuencias es fácil que las coja. Cuando ya esté listo, simplemente ustedes lo van a mandar al celular y, como les comentaba, es probarlo, pero grabando directamente del celular. Entonces les voy a mostrar ahora acá en el celular cómo es que lo tengo, para que puedan ver por qué es que lo hicimos en un Word Object. Este se va a ver un poco diferente porque le coloqué un piso diferente y sale un mensaje al final como les estaba mostrando. Pero aquí digamos que lo importante es que el trigger o el disparador o lo que ustedes necesitan que hagan que funcione es el greater or equals. Digamos, para cuando sale el mensaje acá, que sale un mensaje que dice que tenemos que tener energías renovables. Lo importante ahí es que la transición de este objeto yo lo hice con este greater or equal, que activa una animación que activa el tamaño de ese objeto. Pero así también como lo hacemos en texturas, como lo hacemos en movimientos, podemos hacer también en este objeto que aparece. Entonces voy a abrir aquí mi ejemplo que teníamos antes. El acá, vamos a ver cómo se ve en el celular. Vamos a compartir en el computador. Entonces vamos a esperar que lo pande para el televisor. Aquí está el computador. Listo, entonces acá estamos viendo la pantalla del celular. Aquí él sale un mensaje, voy a devolverme. Aquí sale el mensaje que dice cambiar de cámara. Entonces cambiamos de cámara. Él va a buscar una superficie. Vemos aquí cómo está nuestra turbina. Y si se dan cuenta, en este punto yo me puedo acercar, mirar por todos lados, pero si aplaudo a alguna, la turbina no funciona. Como les comentaba, hasta que empiecen a grabar. Y si yo en este momento que le estoy soplando al celular, es que activa la turbina y salen estas partículas que estamos viendo acá, pero también se va prendiendo el bombillo. Entonces voy a terminar de soplar para que salga el mensaje. En este caso entonces ya terminó el punto máximo, que es cuando se coloca transparente, y así estaría, digamos, ya funcionando el filtro.
y ahí me está sonando, se escucha el sonido de cuando yo soplo y digamos cómo está la interacción porque es la grabación del celular. Entonces, así es como utilizamos como tal el audio analyzer para el filtro. Voy a mostrarles con el otro diseño que yo tenía para mostrarles cómo se ve la parte de la interacción que no se ve en ese ejemplo, que aquí sí se ve, que es cuando sale el green B green. Y como les comentaba, vamos a ver dónde está la programación. Simplemente es con el grader equal adelante, una animación, una transición del tamaño del plano, y esto va a hacer que quede, digamos, grande ese plano. Entonces reinicio acá, vamos a ver el ejemplo acá, empiezas a soplar, en este caso voy a silbar para que sea un poco más rápido. Y al final lo que hizo fue disparar el tamaño de 0 de este plano a 2,5, que es el tamaño que estamos viendo acá, para que salga este mensaje y mostrar de una forma didáctica y dinámica por qué la importancia de manejar nuestras energías limpias y que todos los países también pudieran, digamos, acostumbrarse a esto, ya que aún el 80% sigue siendo uso de petróleo, pero es una transición que esperamos que algún día se pueda dar y que mejor mostrando la importancia con un filtro reglamentario. Entonces, si tienen algún comentario, recuerden dejarlo en la parte de abajo y pronto les vamos a contar. Nos hemos desaparecido porque estamos buscando un lugar donde hacer las grabaciones del curso y apenas tengamos el lugar donde vamos a grabar, les mostramos y les vamos contando cómo hacemos nuestro equipo de grabación, les contamos un poquito de todo y les contamos también cómo hacer todo este proceso para que la idea es que en lo posible las personas que tomen el curso puedan pasar la certificación. ¿Y por qué la certificación de Sparkader? Esto es como cualquier diploma o certificado que se necesitan o que van a pedir por lo general para los desarrolladores de reglamentada. Eh, y con esto digamos que tenemos la posibilidad de que pues, tengamos mejores trabajos, mejores pagos y clientes digamos cada vez más grandes que van a creer en nuestro trabajo. Entonces, esa es la importancia de este certificado, es porque es la primera certificación en el mundo para que las personas que se dedican en realidad aumentada estén con un soporte que puedan mostrar para que les paguen mejor. Entonces, digamos que Meta es la primera que sacó esto porque sabe que el trabajo del futuro específicamente va a estar en filtros de realidad aumentada, ya que ustedes van a encontrar filtros en todas partes cuando hagamos la transición de pasar del celular aquí a las gafas. Absolutamente en todos los lugares vamos a encontrar filtros de realidad aumentada, pero también se van a necesitar gente que esté desarrollándolas y que tenga los conocimientos, y para saber esto, que las personas sepan que uno tiene ese conocimiento, pues está, digamos, certificación. Entonces nos vemos pronto en el próximo tutorial y esperamos mostrarle en estos días. Yo creo que va a tocar esperar algunos meses, pero mientras vamos a seguir haciendo tutoriales y cuando tengamos el lugar, les comentamos y empezamos a hacer la grabación para que también todos aprendamos. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao.